al libro de los Hechos. Continuamos estudiando el libro de los Hechos. Aprovechamos que hace 2 domingos terminamos Hechos capítulo 12 y el pastor Antonio pudo compartirnos algo bien importante acerca de Cristo, de ese Cristo que vino a morir por nosotros en cuerpo, entregó su vida por rescate de nosotros. Y vamos al libro de Hechos y seguimos trabajando en el libro de Hechos. Vamos a estar viendo el capítulo 13, vamos a acabar el capítulo 13. Va a estar un poco larga la enseñanza de hoy, espero que no se duerman. Allá nuestro hermano Juan está preparado allá con unas Biblias por si alguien está cabeceando. Les puede caer una Biblia del cielo. Entonces vamos a Hechos. Vamos a estar viendo de los versículos 13 al 52. Es algo que hemos estado viendo con el apóstol Pedro, pero que en el primer viaje misionero dado por Pablo y Bernabé nos hablan una vez más del recordar esa enseñanza, ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla del Evangelio, particularmente o específicamente. Hay que recordar cómo se consta, cuáles son esos componentes del Evangelio. Recordar la vida de Cristo. Desde luego que el Evangelio engloba la vida de Cristo, engloba su ministerio, pero también engloba su crucifixión en aquella cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección. Esos son los componentes del Evangelio que tú y yo debemos de estar hablando, viviendo, dando a conocer a las personas. Y en esta enseñanza, por eso el título de esta enseñanza es Recordando la Historia, porque es necesario, hermanos, que recordemos una y otra vez dónde estábamos y dónde estamos ahora con Cristo. Recordemos la identidad de Cristo en nuestras vidas, el cambio que Cristo hace en nuestras vidas. Y vamos al versículo 13 de este capítulo 13. Y nos dice así la escritura: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pánfila, pero Juan, apartándose de ellos, volvía a Jerusalén. Dato interesante para volver a recordar: ¿quién es este Juan? ¿El apóstol Juan? No, Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Vemos cómo a esa edad era un joven y ya estaba involucrado en el conocimiento de Dios. Estaba siendo discipulado por el apóstol Pablo. Y después vemos la historia, vemos cómo Marcos nos deja el Evangelio, que ha sido de mucha bendición para la vida de los creyentes. Sin embargo, en esta ocasión, Juan, conocido como Marcos, tuvo que retirarse a Jerusalén. Entonces vemos que Pablo y Bernabé se van a enfocar ahora a seguir este viaje misionero, este primer viaje que empieza saliendo de Antioquía. Nos dice el versículo 14: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Esto es bien interesante porque antes se había establecido un día de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? El día sábado, que fue el 7º día en el cual Dios descansó. No es que Dios se haya cansado después de haber hecho toda la creación, sino que Dios había terminado toda la creación. Entonces, posteriormente, luego Dios le dice al pueblo de Israel: santifiquen el día de reposo, santifiquen el último día de la semana, el 7º día, para que ustedes descansen, así como yo descansé después de haber terminado la creación. Es por eso que los judíos se reunían los días sábados, que representaba para ellos el día de reposo. Ahora yo te tengo una pregunta: ¿por qué tú y yo como creyentes nos reunimos el día domingo? Debemos de comprender que en Cristo encontramos el reposo absoluto. El día de reposo solamente era un símbolo, una sombra de lo que Jesucristo iba a representar en nuestras vidas, de lo que Jesucristo iba a representar en la vida de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo. Mira lo que nos dice Mateo capítulo 12 versículo 8, hablando Jesucristo a los fariseos, a los escribas, que le mencionaban: ¿por qué tus discípulos no guardan el día de reposo?
Y fíjate cómo Cristo con autoridad dice esto: porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es el Señor del día de reposo. Esto es algo bien importante que debemos de entender. Y luego nos vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 13. De una vez se nos habla Jesucristo cumpliendo ese día de reposo en nuestras vidas. Nuestro reposo es Cristo y se cumple cuando oímos y creemos en Cristo, cuando oímos y tenemos fe en Cristo. Fíjate, te lo voy a leer estos versículos. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo por medio de Cristo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nosotros, cuando se nos habló del Evangelio, cuando se nos habló de Cristo, creímos. Y es cuando ese día de reposo, Jesucristo, el dueño, el Señor del día de reposo, entra en nuestras vidas. Es por eso que la iglesia, después de la ascensión de Jesucristo, empieza a congregarse los días domingos, porque Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y entonces en la historia vemos cómo los judíos y los gentiles creyentes habían entendido que el día de reposo, más que un día, era Jesucristo. Y que ese día de reposo ya no solamente es el séptimo día, sino que en Cristo son todos los días de nuestras vidas, ese día de reposo que se cumple en Cristo. Por eso es que como hermanos los días domingos nos reunimos recordando a Jesucristo, pero también alentándonos unos a otros por el inicio de semana que va a iniciar, que va a comenzar, para animarnos y seguir adelante. Porque por eso es que somos una familia, para ayudarnos en los buenos momentos y también en los malos momentos. Entonces, un dato curioso, ¿no? Los judíos seguían, los que no habían creído en Cristo, seguían juntándose el séptimo día. Los creyentes ya no, ya se empezaban a juntar los domingos, recordando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después nos dice al versículo 15: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vemos cómo estos judíos ya conocían la trayectoria de Pablo. Pablo, aquel que antes había perseguido a la iglesia, había arrastrado a los creyentes, a los hermanos, a las hermanas, al concilio, había consentido la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Y vemos cómo los hermanos habían visto ese cambio que había en la vida de Pablo. Yo espero que nosotros, así como Pablo, Saulo de Tarso, una persona mala, malvada, perversa, conocedora de la palabra del Antiguo Testamento, pero cegado por su conocimiento, por su vanidad, una persona totalmente mala es cambiada y empieza a dar testimonio de salvación. Yo espero, hermanos, que nosotros estemos dando testimonio como lo estaba dando Pablo en estos momentos. Ahora ese Pablo era respetado por algunos judíos conocedores de la palabra, y lo podemos ver en este versículo. Después de haber leído la ley y los profetas, le dicen a Pablo: hermano, también a Bernabé, ¿tienen algo que decirnos? Entonces es importante, porque a partir de aquí lo que va a hablar Pablo va a ser el Evangelio y sus componentes de una manera impresionante. Y lo hemos estado viendo a lo largo de las enseñanzas. Jesucristo, y nos vamos a Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Porque a estos judíos todavía les faltaba eso, conocer a Cristo, vivir bajo las enseñanzas de Cristo. Mateo 22, versículo 34 al 40.
Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros ahora entendemos que las enseñanzas en el Antiguo Testamento nos hacen amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y también amar a nuestro prójimo. Y es lo que poco a poco, a partir de estos capítulos, se van a estar desenvolviendo en la vida de los creyentes. ¿Por qué te menciono esto? Porque los judíos que no habían creído en Cristo, como los que aquí se encuentran, aún vivían atados a la ley en el sentido de querer agradar a Dios a través de sus acciones. Pablo, en este evangelio que les va a dar, va a hablar de gracia, y es la primera vez que en este capítulo 13, y que en los capítulos anteriores no se había mencionado, en este capítulo es la primera vez que se menciona gracia. Es la gracia en la cual tú y yo andamos, y que conocemos que la salvación es un regalo de Dios, es dado por creer en Cristo, pero que es por gracia. No lo podemos obtener por nuestras fuerzas, por nuestras obras. Nosotros como creyentes damos obras buenas, porque ahora Cristo está en nuestras vidas, pero la salvación es por gracia. Y esto es lo que los judíos no entendían. Ellos decían: ¿cómo que solamente creer en alguien no nos puede salvar? Necesitamos esforzarnos en la ley, necesitamos vivirla en la ley. Y después nos podemos ir a Romanos y encontramos que la ley es perfecta, y el problema es que tú y yo somos imperfectos, que aún tratando de cumplir la ley no vamos a poder, porque necesitamos ser perfectos, y esa perfección la encontramos en Cristo, a través de Cristo. Versículo 16: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Y vemos cómo poco a poco Pablo empieza a hablar de la historia. Pablo se estaba dirigiendo específicamente a los judíos, y Pablo sabía, pues estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, cómo dirigirse a los judíos. No empezó como en otras cartas a los gentiles, sino empieza mencionando la historia del pueblo de Israel, para que los judíos analizaran, recordaran la historia, y que esa historia marcaba a Cristo. Los que tomaron el taller inductivo con nosotros por algunas semanas, se les quedó de tarea para toda la vida aprenderse Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Mira lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo estaba preparado para poder hablar de Cristo, hablar del evangelio a los judíos. Si tú sigues en sintonía los capítulos que hemos estado viendo en Hechos, los judíos, especialmente los fariseos, los escribas, lavaban la cabeza de los judíos para que se fueran en contra de lo que representaba a Cristo, en contra de los discípulos. En un principio veíamos cómo Esteban fue muerto por su fe, y después el primer mártir apóstol, que fue Santiago, muerto. Herodes le quita la cabeza a Santiago, pero ¿por causa de quién? De los mismos judíos, que ya no estaban contentos que se hablara de Cristo. Entonces Pablo empieza a dar razones sólidas acerca de lo que creemos. Es lo mismo, esto es un reto para nosotros. Y yo quiero preguntarte, y quiero que tú analices tu vida. ¿Estás listo para poder hablar del evangelio?
¿Estás listo para poder defender tu fe? Más en estos tiempos donde cada día más la sociedad está en oscuridad, donde cada día más la sociedad está alejada de Dios. Y tenemos muchos ejemplos hoy en día. Y que a lo mejor soy repetitivo, pero debemos de comprender que así como Pablo estaba listo para hablar del Evangelio, personas que a lo mejor estaban interesadas en conocer de Dios, pero que aún no eran cristianas, que tenían que tomar ese paso de fe y creer en aquel hombre que había muerto por nosotros en aquella cruz. Tú y yo como cristianos estamos listos para poder defender nuestra fe, para poder hablarle a las personas necesitadas de nuestra fe en Cristo. Esta es una reflexión para cada uno de nosotros. Versículo 20. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Y aquí en este versículo nos marca parte de la historia del pueblo de Israel, que fueron los jueces. ¿Cuántos jueces tuvo el pueblo de Israel? 13 jueces. ¿Quién fue el primer juez? Otoniel. ¿Quién fue el último juez? Samuel. Samuel fue conocido como un juez y también conocido como un profeta. Por eso es que el apóstol Pablo nos hace mención hasta el profeta Samuel, porque Samuel cumplió todavía parte de ese liderazgo de los jueces. ¿Y qué hacían los jueces? Mira lo que nos dice, por qué Dios levantó jueces al pueblo de Israel. Nos vamos a Jueces capítulo 2. Vamos a estar manejando un poco la Biblia en esta mañana. Varios versículos. Jueces capítulo 2, versículo 11 al 23. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos, porque donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Pero Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Fíjate qué importante se nos menciona en estos versículos. ¿Por qué Dios levanta jueces y por qué Pablo menciona en esta historia a los jueces? Porque los jueces hacían esa función de guiar al pueblo a seguir a Dios, a seguir buscando a Dios. Sin embargo, nos dice estos versículos que leímos, que cuando el juez moría, el pueblo volvía a corromperse. Entonces, de una manera, el apóstol Pablo empieza a recordar la debilidad del hombre, la necesidad de buscar a alguien que pueda guiarnos, no solamente por ciertos tiempos, como los hombres, como los jueces que llegaban a vivir 60, 70, 80 años, sino en nuestras vidas necesitamos a alguien que nos guíe todos los días de nuestras vidas. Porque somos humanos, somos imperfectos, pero estamos aquí porque hemos reconocido que necesitamos de Cristo en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo empieza a analizar las vidas, nuestras vidas, la historia del pueblo judío. Una historia de debilidad en cuanto a los judíos. Después nos menciona el versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David,
de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y después entra el periodo de los reyes. El pueblo de Israel, cansado de ser guiado por Dios a través de los jueces, ve lo que la sociedad, ve lo que las naciones tenían, y entonces ellos también querían tener un rey que los dirigiera, que los gobernara. Entonces Dios le levanta al primer rey, un rey que falló, que fue infiel, que no tuvo su conocimiento ni su convicción en las cosas de Dios, Saúl. Pero después le levanta un segundo rey, David. Un gran ejemplo para nuestras vidas. David, conforme al corazón de Dios. David también fue imperfecto. David también pecó muchas veces. David también falló muchas veces. Pero ¿qué le hace de diferente a la vida de Saúl? Salmo 51. David, en medio de sus errores, David en medio de sus aflicciones, David en medio de sus fallas, supo arrepentirse, supo reconocer sus errores, su pecado, y humillarse ante la presencia de Dios. Esto también es algo bien importante para nuestras vidas. Examina tu vida, hermano. ¿Qué estás haciendo mal? ¿Qué te está faltando por hacer? Y sé movido a ser como David en medio de su pecado, humillarse ante Dios. Porque todos somos imperfectos. Yo no soy perfecto, el pastor Antonio no es perfecto, pero debemos de entender eso. Debemos de reconocer nuestros errores, nuestras fallas que hoy en día estamos haciendo. Debemos de arrepentirnos, ya no hacerlas, pedirle perdón a Dios, que nos dé las fuerzas para poder seguir adelante. Una vez más, Pablo está hablando de reyes, reyes también imperfectos, que necesitan de Dios. Versículo 23: de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora nos habla que de esa descendencia de David viene nuestro Señor Jesucristo, viene el Salvador, viene el Mesías, que los judíos todavía estaban esperando. Que los judíos que no habían creído en Cristo decían: es que Cristo no puede ser el Mesías porque no ha venido a darnos una libertad de los romanos. Pero comprendemos que Cristo primeramente vino a darnos una libertad espiritual, vino a darnos vida. Después nosotros como creyentes estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para reinar con Él por toda la eternidad. Entonces sí, lo que los judíos querían en ese momento se va a reflejar hasta la segunda venida de Cristo, Cristo gobernando sobre todo. Pero ahora la venida de Cristo vino a darnos vida espiritual, vino a liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás en nuestras vidas. Y vemos cómo ya empieza a profundizar el apóstol Pablo. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por el Salvador de Israel. Jesucristo. Antes de su venida predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿qué pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Bien importante, porque el apóstol Pablo menciona a Juan el Bautista. Los judíos estaban esperando conforme a la ley, conforme a los profetas, estaban esperando al Elías que iba a volver a venir. Y después encontramos en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Sí, las profecías marcaban que tenía que venir primero Elías una vez más para preparar el camino para el Mesías. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, preparará el camino.
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista era ese Elías que iba a preparar el camino para Cristo. Por eso es que muchos judíos no querían creer en Cristo, porque ellos decían, es que falta Elías por venir. Falta que Elías prepare el camino, hablan de los corazones para que creamos en el Mesías. Y vemos cómo los fariseos, los escribas y desde luego judíos aquí tenían esa idea de que Elías aún no había venido. Por eso es que el apóstol Pablo toca a Juan el Bautista como antecesor, como aquel que vino a preparar el camino para Jesús, para el Mesías. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esto es bien importante. Ahora, una vez más, el apóstol Pablo vuelve a tocar los inicios del pueblo de Israel. ¿Dónde empezó la historia del pueblo de Israel? Con Abraham. Con Abraham empieza la historia del pueblo de Israel, de parte de la descendencia humana, ¿no? De parte de la genealogía física. Pero yo te tengo un recordatorio bien importante. Esa promesa que le fue dada a Abraham, que su nación sería tan grande, que no podría ser contada como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que en ella serían benditas todas las naciones, se cumple también cuando tú y yo venimos a Cristo. Porque por descendencia espiritual tú y yo también somos hijos de esa promesa. Somos hijos de Abraham. Y eso es algo impresionante. Cómo Dios es tan sabio, tan poderoso en nuestras vidas. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Fíjate, desde la historia de Abraham se nos menciona la fe, el creer. Abraham abandonó todo lo que tenía por poner su confianza, por creer, por tener fe en lo que Dios había dicho. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso es bien importante que ahora nosotros también sepamos eso. No tenemos que ser judíos para saber acerca de Abraham y de la obra maravillosa y perfecta que Dios hizo en Abraham, sino también somos bendecidos por medio de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se lee todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se les matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaba escritas, quitándole del madero, le pusieron en el sepulcro. Ahora fíjate estos versículos. El apóstol Pablo empieza a hablar de la dureza del pueblo judío, no conociendo a Jesucristo, no conociendo a Juan el Bautista como ese Elías que iba a preparar el camino, no conociendo cómo los profetas, cómo la ley señalaban, marcaban a Jesús el Mesías, sino que se endurecieron. ¿Te acuerdas cómo los fariseos y los escribas incitaban a los judíos a decir cuando estaba a punto de ser crucificado Jesucristo en aquel concilio: crucifícale, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos? Porque los judíos estaban totalmente cegados a causa de ese orgullo, a causa de esa vanidad, a causa de ese pecado. No querían entender a Jesucristo como el Salvador. Por eso es que en estas palabras el apóstol Pablo es un poco duro con los judíos, para que ellos entendieran lo que habían hecho. Habían crucificado al Hijo de Dios, para que con esas durezas de la palabra fueran redarguidos. Muchas veces tenemos que hablar con autoridad y con dureza para que las personas entiendan, para que las personas comprendan sus errores. Y muchos como creyentes no nos gusta eso.
Pero tenemos que aprender a sujetarnos a la palabra de Dios. Mira cómo el apóstol Pablo les empieza a tirar a la dureza de los judíos. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, hablando de su crucifixión, ¿no? De todo lo que padeció Jesucristo, siendo él perfecto, sin manchas, sin errores, lo pusieron en el sepulcro. Está hablando ahora de su sepultura. Aquí, como vemos, ya les está hablando del evangelio, les está hablando de Cristo, de su crucifixión, de su sepultura. Y mira versículo 30: mas Dios le levantó de los muertos. Jesucristo no se quedó ahí en aquella tumba, Jesucristo no murió, sino que Jesucristo también resucitó. Y esto es bien interesante y es bien importante en nuestra fe, en nuestra convicción que tenemos como creyentes. Hablar de Jesucristo, su ministerio, sus enseñanzas, sus mandamientos, lo que Él nos ha enseñado y lo que tú y yo debemos de practicar. Recordar a Jesucristo crucificado en aquella cruz, porque nosotros deberíamos de haber estado en aquella cruz, crucificados, lastimados, lacerados a causa de nuestro pecado, a causa de nuestros errores. Porque nosotros debimos de estar en aquel sepulto, en aquella sepultura. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió por nosotros. Y después el apóstol Pablo toca este bello pasaje, este hermoso pasaje: mas Dios le levantó de los muertos. Recordar, reconocer que Dios levantó de los muertos a Cristo es fundamental en nuestras vidas, es fundamental en nuestras doctrinas. Mira lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12 al 17. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Por eso es importante que Jesucristo haya resucitado entre los muertos. Porque entonces comprobamos y sabemos que Él es real y que nuestros pecados han sido perdonados y que Él ha vencido a la muerte. Y los judíos tampoco querían comprender eso. Muchos de los judíos decían: sí, bueno, es que Jesucristo lo consideramos como un profeta. Jesucristo habló conforme a la ley, hizo milagros, hizo maravillas, pero Él no resucitó, murió. ¿Te acuerdas? Y lo veíamos en Hechos. ¿Qué hicieron los fariseos y los escribas cuando supieron que Jesucristo ya no estaba en aquella tumba? Le pagaron a los guardias para que dijeran: hey, sus discípulos lo sacaron de noche. Jesucristo no resucitó, sus discípulos lo sacaron. Y muchos judíos habían vivido bajo esa historia dada por los fariseos: Jesucristo no resucitó. Los discípulos de Jesucristo sacaron a Jesucristo de aquella tumba. Pero a nosotros nos debe de quedar claro: Jesucristo resucitó. Porque si Jesucristo no resucitó, todo lo que estamos creyendo, todo lo que yo estoy compartiendo, entonces no nos sirve de nada. Pero ¿cuántos de nosotros hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en que Jesucristo resucitó? Y que es gracias a Jesucristo el cambio que sucede en nuestras vidas. Que ahora tenemos comunión con Dios por medio de un Cristo que no solamente vino a esta tierra, que no solamente fue crucificado, que no solamente murió y fue sepultado, sino también de un Cristo que resucitó, demostrando su poder y su dominio sobre la muerte. Porque hace rato yo te decía, la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Y el que muere ya no hay más. Pero Jesucristo, siendo una persona perfecta, murió y resucitó. Y cuando Jesucristo resucita, es señal de haber vencido a la muerte. Y si la muerte fue vencida, ¿qué es vencido también? El pecado. Y en Jesucristo tú y yo hemos vencido
Fíjate qué hermoso testimonio el apóstol Pablo empieza a decirle a los judíos. Estos judíos que estaban un poco errados en ese entonces todavía, que estaban todavía cegados, que aún no entendían lo que representaba a Jesucristo, por qué Jesucristo tuvo que morir en aquella cruz, por qué Jesucristo tuvo que resucitar en aquella cruz. Versículo 31, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. No solamente Pablo les dice, sí, Jesucristo resucitó, sino que Pablo le da razones, les da testimonio de hermanos que habían visto a Jesucristo resucitado vivo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y este es un versículo impresionante y que me recuerda a la enseñanza del pastor Antonio hace un par de domingos atrás, porque Jesucristo no vio corrupción, porque todos murieron, y cuando Cristo oró por Lázaro, Lázaro resucitó, pero tiempo después, ¿qué pasó? Tuvo que morir, parte natural del proceso humano. Pero Cristo, una vez resucitado, no volvió a morir y no va a volver a morir, y Él va a vivir por toda la eternidad, y tú y yo vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice este versículo en el cual al que Dios levantó no vio corrupción, porque mayor es la autoridad y el poder de Cristo sobre todas las cosas creadas están sujetas a Cristo. Y Cristo venció a la muerte, Cristo venció al pecado. Versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que ahora ese perdón de pecados no se logra a través de sacrificios que hacía el pueblo de Israel. No se lograba el perdón de pecados, ese famoso sacrificio que se hacía cada año para la remisión de pecados, sino que ese perdón de pecados se cumple en Cristo cuando las personas ponen su fe en Cristo. Cuando estos judíos decidan poner su fe en Cristo, van a ser perdonados, van a ser reconciliados con Dios, va a ser puesta la identidad de Cristo en sus vidas, así como la identidad de Cristo ha sido puesta en nuestras vidas. Versículo 39, y que de todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Fíjate este versículo es impresionante. Y que todos aquellos de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, todas aquellas enseñanzas, mandamientos, estatutos, decretos que se nos hablan en Éxodo, en Levíticos, en Números, la ley de Moisés, Pablo dice es que no pudieron ser justificados. En Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree en Cristo. Y luego nos vamos a Romanos y nos dice, es que la ley es perfecta, la ley no está mal, la ley no es pecado, pero la ley nos conduce a reconocer nuestros errores, a reconocer que somos personas débiles, a reconocer que por nuestras propias fuerzas no podemos agradar a Dios y que necesitamos a Cristo. Y una vez más el apóstol Pablo está dándole a entender a los judíos que por más que traten de cumplir la ley, no van a poder agradar a Dios a través de cumplir la ley, porque son imperfectos, porque están en una naturaleza de pecado. Necesitan confiar en Cristo para que Cristo los justifique, para que Cristo los acerque.
Y muchas veces como cristianos se nos olvida. Muchas veces como cristianos dejamos de darle la importancia de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y nos vemos personas, no me gusta usar este término, pero lo voy a usar por esta vez. Nos volvemos personas muy legalistas. Muchas veces creemos que con nuestras acciones y nuestras actitudes vamos a acercarnos a Dios. Y entonces de una manera que no podemos comprender y que a lo mejor no nos damos cuenta, empezamos a obrar conforme a lo que yo puedo, a mis esfuerzos, a mi voluntad. Y empezamos a depender de nosotros mismos. Empezamos a depender de mi mente, empiezo a depender de mi sabiduría, empiezo a depender de mis fuerzas. Pero tú y yo debemos de recordar que estamos aquí para depender siempre de Cristo. Siempre de Cristo. No va a llegar un momento en nuestras vidas que digamos ya no necesito a Cristo para poder agradar a Dios. Si Cristo está en nuestras vidas, tenlo por seguro que podemos agradar a Dios por medio de Cristo. Pero si Cristo no está en nuestras vidas, tú y yo somos nada. Somos polvo, somos langostas ante los ojos de Dios. Por eso es que Pablo está siendo directo con los judíos para que entendieran que la ley no podía acercarlos, no podía justificarlos, no podía alcanzar perdón por medio de la ley. Necesitaban a Cristo. Versículo 40. Mira pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque ya hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Fíjate el impacto que tuvo este testimonio, este evangelio que Pablo le da. Los gentiles, aquellos que eran los que estaban más perdidos del conocimiento de Dios. Los gentiles, los romanos, los griegos tenían otros dioses, pero vemos cómo esa enseñanza, si los gentiles estaban, ¿en dónde estaban? En la sinagoga, donde Pablo hizo su discurso. Y si los gentiles estaban en la sinagoga, era porque tenían necesidad de conocer al verdadero Dios. Entonces, ese momento por el cual estaba siendo guiado Pablo por el Espíritu Santo sirvió no solamente para que los judíos comprendieran sus errores, sino para que los gentiles vinieran y creyeran en el verdadero Dios, para que fueran guiados por el camino a conocer de Cristo. Esto es algo bien impresionante, porque Dios trabaja de maneras increíbles en nuestras vidas. Dios puede hacer en esta predicación que muchos digan, necesito esforzarme, y otras personas que a lo mejor nos están viendo en línea digan, necesito conocer de Cristo. Dios trabaja de muchas formas impresionantes. Dios estaba usando a la vida de Pablo y de Bernabé, pero algo que debemos de recordar, Pablo estaba viviendo bajo el Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo. Muchos de nosotros queremos ser usados por Dios, pero no nos esforzamos en vivir la vida que Cristo nos manda hacer. Muchos de nosotros queremos ser usados por Dios, pero no nos gusta orar, no nos gusta leer la palabra de Dios. Mira este ejemplo de Pablo siendo lleno del Espíritu Santo, siendo guiado por el Espíritu Santo, y Dios estaba manifestando en su vida. La salvación había llegado no solamente a judíos duros, sino también a gentiles. Que esto sea un ánimo para nosotros, para tomarnos en serio nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con Cristo. La vida del creyente no es una vida de juego. Nuestras actitudes, lo que tú y yo reflejamos, ayudan para que las personas quieran venir a Cristo y ser cambiadas por Él, o influencian para que se alejen de Dios. Ser cristiano es una gran responsabilidad. No menospreciemos el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, todo lo que Él pasó por nuestro perdón de pecados.
Versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora aquí vemos otros judíos. Dentro de los judíos que se encontraban en la sinagoga, estos judíos fueron los que fueron salvados. Estos judíos piadosos que siguieron a Pablo y a Bernabé. Y que Pablo y Bernabé, nos dice la segunda parte de este versículo 43, quienes hablándoles le persuadían de que perseverasen en la gracia de Dios. Ya no viviendo bajo la ley, ya no viviendo bajo los mandamientos de Moisés, viviendo ahora bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es Cristo, el creer en Cristo, el poner nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, y como creyentes practicar las enseñanzas que Cristo nos ha dejado. Pero fíjate qué pasó con el otro grupo de judíos. El siguiente día de reposo, es decir, la siguiente semana, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fíjate el impacto que había tenido este mensaje en una sinagoga donde solamente estaban judíos y gentiles que querían conocer de Cristo. El próximo día de reposo, casi toda la ciudad quería escuchar a Pablo, quería escuchar ese mensaje, quería escuchar ese mensaje de salvación que hablaba de Cristo, de un hombre que había sido crucificado, de un hombre que había sido sepultado, de un hombre que había resucitado de entre los muertos. Porque cuando tú y yo hablamos del evangelio, hay un impacto, hay un cambio en las personas. Para salvación o para perdición, pero hay un cambio, hay algo que les incomoda. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y contradiciendo y blasfemando. Ahora estos judíos, gran parte de esos judíos que habían escuchado el mensaje de Pablo el sábado pasado, al ver cómo la multitud era tanta, se llenó de celos, se llenaron de celos, rebatían, es decir, rechazaban la enseñanza, la doctrina que Pablo estaba diciendo, contradecían a Pablo, blasfemaban a Pablo. Fíjate cómo se reveló el verdadero corazón de los judíos, no de todos. Los judíos piadosos que habían seguido a Pablo y a Bernabé ya habían sido salvados. Por eso es que Pablo nos habla de que vivieran en la gracia. Pero estos judíos que todavía estaban entre ser convencidos o no ser convencidos por el mensaje de Pablo, su naturaleza, su real naturaleza de pecado, los hizo que personas que no eran judías sino gentiles, pero que querían escuchar el mensaje, no creyeran en lo que Pablo hablaba, que no fueran salvos. Porque donde se levanta un avivamiento, ¿sabes cuál es el segundo avivamiento que se levanta? Satanás tratando de que la salvación no llegue a las personas. Vemos cómo, aunque no se nos menciona a Satanás, y aunque muchos decimos, no le eches la culpa a Satanás, ¿qué culpa tiene Satanás? Por culpa de Satanás, ¿quién fue engañado? Si Satanás no estuviera en el huerto del Edén, Eva y Adán no hubieran sido engañados. ¿Por qué tú y yo somos pecadores de naturaleza? Por causa de la desobediencia del hombre. Pero esa desobediencia fue provocada ¿por quién? Por Satanás, ¿no? Entonces, de una manera indirecta, aquí no se está mencionando Satanás. Pero ¿quién está detrás de que las personas no sean salvas? ¿Quién está detrás de que las personas no se acerquen a Dios? Satanás. Entonces vemos como donde se levanta un avivamiento para salvación, también está Satanás tratando de que las personas no sean salvas. Y aquí vemos cómo esos judíos fueron influenciados por esa naturaleza de pecado, por ese dominio de Satanás, como nos dice en Efesios capítulo 2, de celos, de rechazar la enseñanza y la doctrina, de contradecir a Pablo, de blasfemar. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían los que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé,
hablando con denuedo. Sin embargo, en medio de esta adversidad, el Espíritu Santo estaba con ellos, hablando con denuedo, siendo guiados por el Espíritu Santo. En medio de la adversidad, en medio del problema, Dios no nos deja solos. El Espíritu Santo no nos deja solos. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjate, mientras que la mayoría de los judíos endurecía su corazón, los corazones de los gentiles estaban abiertos a conocer de Cristo. Por eso es que muchas veces, cuando tú y yo hablamos del Evangelio, aquellas personas que están perdidas, que están en las drogas, en las adicciones, muchas veces ellos creen antes que personas que dicen tener una comunión con Dios, personas que dicen conocer a Dios, personas que dicen leer su Biblia. Porque muchas veces las personas también están en un estado cegado de legalismo en cuanto a esas cosas. ¿Por qué los judíos? Estos judíos que rechazaban ahora a Pablo no querían aceptar por el impacto que Cristo causaba en la vida de las personas. Eso es a lo que se refiere la segunda parte de este versículo 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron todos aquellos que su corazón estaba dispuesto a creer en Cristo. No como los judíos, que empezaron una vez más a rechazar la doctrina, las enseñanzas de Pablo. Ya vamos a terminar. Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Estos dos mensajes dados el primer día de reposo y el segundo día de reposo fue suficiente para que alrededor de la provincia, los pueblos alrededor a ellos, conociera de Cristo y la palabra se esparciera. No porque Pablo fue al pueblo cercano y luego a otro pueblo y a otro pueblo. No, con un simple mensaje y con creyentes que pusieron su confianza en Cristo, ese testimonio se esparció a los alrededores. Por eso, hermano, una vez más te repito, nuestro testimonio es importante. Nuestro testimonio es fundamental. Porque a través de ello Dios nos puede usar para traer personas a que conozcan de Cristo. Así como Pablo simplemente dio un mensaje el día sábado, dio otro mensaje el día sábado, los gentiles que creyeron en él, después que regresaron a sus lugares de vivienda, demostraban un cambio dado por Cristo. Demostraban un cambio que no lo podían dar ellos, sino que era el poder de Cristo, el Espíritu Santo, ahora obrando en sus vidas. Por eso es que nos dice el versículo 49, y la palabra del Señor se difundía a causa de esos testimonios, de estos gentiles y de estos judíos piadosos que habían conocido y reconocido a Cristo y puesto su fe en Cristo por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Y estos judíos, cegados por su envidia, por su enojo, por Satanás, todavía tenían dominio para poder influenciar sobre personas piadosas, sobre mujeres piadosas. Que probablemente nos dice la historia que estas mujeres piadosas y distinguidas eran esposas de personas políticamente o de personas que tenían un cargo en la política. Por eso es que podían influenciar para levantar una persecución contra Pablo y Bernabé, para que ellos ya dejaran de hablar de Cristo y se fueran de su ciudad. Fíjate hasta dónde llega la maldad del hombre.
Fíjate hasta dónde llega la maldad de un judío según conocedor de la palabra de Dios, según conocedor de la voluntad de Dios. Por eso es que necesitamos de Cristo, hermanos. Tú y yo y todos necesitamos de Cristo. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aunque había persecución, aunque estos nuevos creyentes, gentiles y judíos piadosos, vieron cómo fue perseguido Pablo y Bernabé, cómo fueron sacados del límite de la ciudad. Fíjate cómo termina este capítulo describiéndonos este versículo. Y los discípulos, aquellos que habían creído al mensaje de Pablo, estaban llenos ¿de qué? De gozo, en medio de la adversidad, en medio del problema. ¿Cuántos de nosotros podemos estar gozosos en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras adversidades, en medio de nuestras aflicciones? Y más cuando se habla de padecer por el nombre de Cristo. ¿Cuántos estamos gozosos? Y si no, debemos de aprender a gozarnos en medio de nuestra adversidad. Y después, la segunda descripción, llenos de gozo y del Espíritu Santo. Esto es importante, y recordar que llenos del Espíritu Santo hace referencia a andar, a ser guiados por el Espíritu Santo. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo cuando practicamos las enseñanzas de Cristo, cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos una comunión con Dios. ¿Cuántas veces al día te gusta comer? ¿Cuántas veces a la semana te gusta echar tu taco de carne? Así como nos gusta, debemos de buscar a Dios también, ese alimento espiritual que es la palabra de Dios. No dejemos de buscar a Dios en oración, no dejemos de buscar a Dios a través de su palabra, no dejemos de representar a Cristo en esta tierra a través de nuestras acciones, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a ser creyentes que puedan hacer un cambio en la vida de las personas, así como estos creyentes llenos de gozo, llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde ya. Vamos a orar para pedirle a Dios que Él obre en nuestras vidas. No seamos cristianos que nos rezaguemos o que nos detengamos, sino que seamos cristianos que Dios se manifieste en nuestras vidas para salvación de las demás personas. Eso es algo bien importante. Tú y yo somos cristianos y nuestro deber es reflejar a Cristo para que más personas sean convertidas a Cristo. Es nuestro deber. Seamos Pablo, seamos Bernabé, seamos como estos discípulos, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Hay luchas, hay conflictos entre nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne, pero en Cristo podemos vencer. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hermosa tarde, Señor, primeramente te damos las gracias. Gracias por este momento, por esta reunión que tú nos permites estar aquí con gozo, con alegría. Te doy gracias por los hermanos que se conectaron. Te doy gracias por los hermanos que de manera presencial están aquí, Señor. Yo te pido que tú sigas obrando en nuestras vidas, que el poder de tu palabra siga haciendo efecto en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser personas con gozo en medio del problema, en medio de la adversidad. Ayúdanos a estar llenos de tu Santo Espíritu, a ser guiados por tu Santo Espíritu, Padre. En esta hermosa tarde yo te pido que la enseñanza, este recordatorio que nos has dejado sea para bendición, sea para esfuerzo, para ánimo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a recordar que necesitamos de Cristo todos los días de nuestras vidas, que recordemos su venida y que practiquemos sus enseñanzas, que recordemos su sacrificio en aquella cruz, que recordemos su muerte, que recordemos su resurrección y que tomemos fuerza y ánimo para poder seguir adelante en medio de esta sociedad, en medio de esta vida que es dura,
que es complicada, pero que en ti hemos vencido, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos que hoy se encuentran aquí. Dales ánimo, dales fuerza para poder seguir confiando, creyendo en ti, seguir congregándose. Quita todo miedo, quita todo temor, Señor, y guíanos a hacer tu voluntad. Usa nuestras vidas como usaste a Pablo, como usaste a Bernabé, para poder llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que tienen necesidad de escucharte, a aquellos que tienen necesidad de cambiar. No son nuestras obras, no es nuestra fuerza, no es con nuestra mente la que nos acerca a ti, sino es nuestra fe en Cristo la que nos acerca a ti. Te alabamos, glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén y amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más
nadie más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Impresionante, divino, solo ante ti yo me solo ante ti yo me Solo ante ti rendimos gloria y honra, Padre, porque ante ti podemos doblar nuestras rodillas, Padre, para de esta manera poder tener una comunión contigo, Padre, y poder enlazar una conversación, Padre, contigo, Padre. Gracias, Padre, porque en esta hora hemos venido en este lugar, Padre, a adorarte, Señor, para aprender más de ti, Padre. Gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, que has destinado para nuestras vidas, Padre. Y en esta hora, Padre, te pedimos que lleves a cada uno de nuestros hermanos con bien a sus hogares, Señor, para que ellos puedan llegar, Padre, y poder realizar sus actividades, Señor. Muchas gracias, Padre, por este culto, Padre, que hemos podido estar aquí reunidos de manera unánime, Padre. De igual forma, mis hermanos que no pudieron estar en este lugar, pero que pudieron estar junto con nosotros de manera virtual, Padre, te pido por sus vidas, Padre mío. Gracias, Padre, te lo pedimos todo, Padre celestial, y en esta hora estamos despedidos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos pronto en el siguiente culto, próximo miércoles. Amén. ¿Cuánto van a hacer historia en esta ciudad? Es verdad que hoy tu pueblo al orar, cielos se abrirán, reyes temblarán. Si es verdad
ver